Antanas Mokus, hijo de inmigrantes lituanos, nació en Bogotá hace 58 años. Es magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y licenciado en matemáticas y filosofía de la Universidad de Dijon, Francia. Doctor honoris causa de la Universidad de París y de la Universidad Nacional de Colombia. Fue rector de la Universidad Nacional entre 1991 y 1993. Fue elegido alcalde de Bogotá para el período 1995-1997, cargo al que renunció antes de terminar su período para aspirar a la presidencia de la República. Tras una solicitud de perdón público por abandonar la alcaldía, los bogotanos lo volvieron a elegir en el 2001. Juan Manuel Santos nació en Bogotá hace 58 años. Pertenece a una de las familias más poderosas del país, ligada tradicionalmente al periodismo. Es economista y administrador de empresas, con posgrados en Economía, Desarrollo Económico y Administración Pública en la Escuela de Economía de Londres y la Universidad de Harvard. Fue ministro de Comercio Exterior en la administración de César Gaviria Trujillo. Ocupó la cartera de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Andrés Pastrana y fue ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe. Doctor Santos, buenas noches. Buenas noches, Vicky. Crímenes tan graves como los falsos positivos tienen que tener una responsabilidad política. ¿Cuál fue la suya o cuál es la suya? En los falsos positivos, el presidente, el comandante general de las fuerzas militares y el ministro de Defensa, es decir, este servidor, actuamos con total transparencia, con total contundencia y además las organizaciones internacionales, las ONGs reconocieron que lo que hicimos fue efectivo. Los falsos positivos dejaron de ser un problema a partir de noviembre del 2008 y lo que hemos procurado es que los culpables paguen y los inocentes sean declarados inocentes porque ha habido mucha falsa denuncia. Es decir, actuamos con decisión, con eficacia y con transparencia. Sin embargo, lo que sí es cierto es que muchos de los procesados están en libertad por vencimiento de términos, doctor Santos. ¿Le preocupa a usted que si la justicia de Colombia no actúa, de pronto llegue la justicia internacional, intervenga la justicia internacional? Me preocupa que quede en tela de juicio el nombre de nuestros héroes de la patria, de las fuerzas militares, porque esperamos que la justicia actúe. El ministerio, el gobierno, el presidente Uribe, le hemos dado todo el respaldo a la justicia para que actúe prontamente. Esperamos que actúe. Doctor Antanas, muy buenas noches. Por cálculo político, usted renunció a la alcaldía de Bogotá, que es el segundo cargo en importancia en el país, en ese momento porque aspiraba a la presidencia de la República. ¿Son más importantes sus intereses políticos que la responsabilidad con los electores que depositaron su confianza? Bueno, esa falta o ese pecado o ese error ya lo trabajamos en el 97. Yo pedí perdón y me excusé ante el electorado. Y el electorado me volvió a elegir después de hacerme jurar centenares de veces que no abandonaría la alcaldía. Entonces, ya hice ese ciclo y creo que la gente me perdonó. En la Escuela de Gobierno de Harvard, una de las críticas más fuertes que recibí fue por haber pedido perdón. Me dijeron, usted hubiera podido sostenerse en que la Constitución le daba ese derecho. Es un derecho era un derecho de los alcaldes, después hubo reforma constitucional y ahora ya no se puede, ahora sí está prohibido, pero cuando yo lo hice era plenamente permitido y uno debe tener todo el derecho de servir a la patria donde uno crea que uno puede hacerlo mejor. La gente me perdonó, es lo más importante. Era un derecho en ese momento, sin embargo pidió perdón. ¿Usted cree que un político que comete un error con pedir perdón queda exonerado? Pues yo recuerdo cuando organizamos esa jornada del perdón, lo abierta que quedó. La gente que llegaba contaba cuál era el mayor perdón que le habían dado o el mayor perdón que había dado. Decenas de empleados del distrito que yo había echado, imagínense un empleado acercándose diciéndome, usted me echó, yo lo perdono. Pero lo que más me impactó fue un señor... Una chicharra. Bueno, un señor que contó, mi papá me pegó hasta los 10 años, momento en el que descubrió que tenía algo de retraso. Yo quisiera preguntarle a los distintos candidatos que nos recordaran cuál fue su posición que asumieron, si aprobaron o reprobaron
el bombardeo al campamento de Raúl Reyes en el Ecuador, y si en el caso de ser presidentes de la República, teniendo una información precisa de la ubicación de Alfonso Cano, del Mono Jojoy o de otro líder guerrillero en un país vecino, a sabiendas de que ese presidente del país vecino no colabora con las autoridades colombianas, y teniendo la información exacta, se aprobaría otro operativo contra ese jefe guerrillero para acabar con su vida? La respuesta corta es desaprobación. La explicación es: la Constitución colombiana nos obliga a cumplir los tratados internacionales y a respetar los países vecinos. Hacer una acción militar en su territorio sin su autorización es inaceptable desde el punto de vista de la Constitución. El resultado no justifica el medio empleado. Por fidelidad a la Constitución colombiana, que uno jura cumplir y hacer cumplir en el momento en que se posesiona, no habría hecho el bombardeo. Doctor Antanas, ¿usted en su momento aprobó ese bombardeo? Yo no recuerdo haberlo aprobado, estoy casi seguro que no lo aprobé. Afortunadamente no me entrevistaron mucho, pero en este momento ya es necesario claramente, y lo dije en la Universidad del Rosario hace un par de semanas o 3 semanas, en presencia del doctor Rafael Pardo, defendí la posición de no bombardeo. Lo que me extraña es que de un acontecimiento tan importante usted no recuerde cuál fue su posición en ese momento. Pues acabo de decir algo por prudencia extrema, porque yo entiendo el entusiasmo que hubo en la sociedad colombiana, pero el entusiasmo con el resultado no justifica el medio empleado. No tuve, que yo recuerde, expresiones favorables al bombardeo. Perfecto. Pues yo me siento muy orgulloso de haber defendido la seguridad de mis compatriotas, de haber ordenado y autorizado esa operación. Imagínense ustedes si Raúl Reyes estuviera vivo, secuestrando y violando todos los derechos de los colombianos como lo hizo durante tanto tiempo. De manera que, por supuesto que la respaldé si con el presidente Uribe la autorizamos él y yo. Ahora bien, frente a la pregunta de si la haría otra vez y si lo haría en Venezuela, me parecería una irresponsabilidad de parte mía, porque es una pregunta hipotética, responder sí o no, porque creo que debemos guardar una prudencia, sobre todo por la situación en este momento que estamos viviendo con Venezuela. Pero la gente espera una decisión de su parte, una decisión clara. ¿En las mismas circunstancias lo haría de nuevo, doctor Santos? La gente espera que yo actúe con firmeza y pueden tener la absoluta seguridad que actuaré con firmeza, pero responder una pregunta tan precisa que si bombardearía a Venezuela o en Venezuela un campamento, me parecería una irresponsabilidad de parte mía responderla, porque es una situación hipotética. Actuar con firmeza significa que de todas maneras contemplaría esa posibilidad. Actuar con firmeza es perseguir a los terroristas donde estén y proteger la seguridad de los colombianos en todas las formas posibles. Pero ya frente a esa pregunta específica, vuelvo y repito, me parecería una irresponsabilidad en este momento, sobre todo en este momento, porque es una situación totalmente hipotética.